Le damos gracias a Dios por permitirnos nuevamente estar con ustedes a través del programa Actualidad, siguiendo con la serie Los enemigos de las finanzas. Hoy va a ser un programa bien especial porque vamos a ver a la luz de la palabra y conforme al libro que estamos utilizando de base, dos enemigos de las finanzas. Bienvenido, hermano Gustavo. Es un privilegio nuevamente contar con su valiosa aportación en este programa, que ha sido de mucha bendición para el pueblo que nos ve a través de este canal. Así es, gracias, pastor. Pues estamos, como usted dice, para hacer un programa más sobre la serie Los enemigos de las finanzas. Y hoy vamos a hablar de dos enemigos que de alguna manera nosotros podemos estar familiarizados con uno, quizás no tan relacionados con otro, pero que de una u otra manera hemos escuchado. Del primer enemigo que vamos a hablar hoy es de la falta de conocimiento financiero. Y creo que con eso muchas personas van a estar relacionadas o van a sentirse relacionadas, porque muchos no hemos recibido instrucción, no hemos recibido enseñanza de cómo debemos de manejar nuestras finanzas. Aunque nosotros en el programa, desde el primer programa, nuestro objetivo siempre ha sido el compartir principios y el compartir consejos, tips o algunas recomendaciones que se puedan seguir respecto a todos los temas que implica el manejo de finanzas en una casa. Y el otro enemigo que vamos a ver es un tema que quizás no estemos muy relacionados, pero que hemos escuchado, es el tema de las enfermedades imaginarias. Y va a ser interesante el poder entender cada uno de estos enemigos, y como hemos compartido en otros programas, es que la forma de vencer a un enemigo, y si es un enemigo de las finanzas, pues primero es conocerlo, para conocer cómo actúa, cuáles son sus estrategias, cómo nos afecta, y obviamente para poder vencerlo, que al final es el propósito del programa y es el propósito de esta serie, de identificar a los enemigos de las finanzas, entender y conocer los principios de la palabra de Dios para poder entonces tomar acciones en contra de ellos. No está de más recordarles que todavía está a tiempo para que tome usted un cuaderno, papel, lapicero y pueda apuntar, porque siempre al pie de la página le aparecen los principios, los textos bíblicos que utilizamos para que usted vea que todo está fundamentado conforme a la palabra. Es necesario que podamos creer que mientras estamos como extranjeros y peregrinos en esta tierra, no estamos conforme al sistema mundo, pero estamos en el mundo. Y las finanzas es parte de los recursos que Dios nos ha dado, y Él mismo nos da la capacidad para poder administrar lo que tenemos, para que podamos ser buen testimonio en todo momento y en todo lugar. Así es. Y como compartíamos, el primer enemigo que vamos a ver es la falta de conocimiento financiero, y vamos a ir a Proverbios capítulo 2 y versículo 6, donde dice que de Jehová es quien nosotros recibimos sabiduría. Pero dice, y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Y este enemigo que estamos hablando de la falta de conocimiento financiero, principalmente nos va a atacar cuando nosotros no tenemos conocimiento. Y cuando no tenemos el conocimiento que viene de Jehová, el conocimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de los principios, a través de los cuales nosotros debemos de ir aprendiendo entonces cuál es el punto de vista de Dios y cómo Dios ve el tema del dinero y qué nosotros tenemos que hacer respecto al manejo del dinero. Oseas 4:6 es un texto muy conocido porque dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y aquí había que hacer una interrogante o hacer un alto y preguntarnos a nosotros, o que cada quien se pregunte en su casa y decir, bueno, ¿cuánto conocimiento me falta a mí? Porque si el pueblo de Dios fue destruido porque le faltó conocimiento, bueno, ¿cuánto a mí me falta de conocimiento? Y cada quien conocerá realmente si le falta o no le falta. Y en Isaías capítulo 5 y versículo 8, a mí me llamó mucho la atención la palabra, porque en el versículo 13 dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo. ¿Y por qué fue llevado cautivo? Porque no tuvo conocimiento. Y dice, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Hoy hay muchas personas que por falta de conocimiento están cautivos en la falta de conocimiento que implica un nivel de ignorancia, y cautivos pereciendo de hambre, y dice, y la multitud se secó de sed. Y muchos en sus finanzas están secos y están realmente padeciendo esto. Y yo decía, este texto me llamó mucho la atención porque al principio dice los ayes sobre los malvados, y empieza Isaías en el versículo 8 del capítulo 5 diciendo, ay de los que juntan
casa a casa, y añaden heredad a heredad hasta ocuparlo todo. Y luego viene una pregunta y dice Isaías, ¿habitaréis vosotros solos en medio de la tierra? El versículo 9 dice, ha llegado a mis oídos de parte de Jehová de los ejércitos que las muchas casas han de quedar asoladas, sin moradores, las grandes y hermosas. Y esto es impactante, porque dice que las muchas casas que van a quedar asoladas, que van a quedar sin moradores, y que las muchas casas grandes y que esas casas hermosas. Luego dice el versículo 10, y 10 yugadas de viña producirán un bato, y un homer de semilla producirá un efa. Y dice el versículo 11, y aquí dice, ay de los que se levantan de mañana para seguir la embriaguez, que se están hasta la noche, hasta que el vino los enciende. El versículo 12 todavía es más impactante, porque dice, y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino. Pero mire la parte interesante de este versículo, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. Y entonces el versículo 13 dice, ¿por tanto qué? Por tanto todos los ayes, porque hay de aquellos, y hay de los que se levantan de la mañana, y hay de las casas que van a quedar asoladas, por muy hermosas que sean. Dice, por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento. Y eso que estamos leyendo acá, pues es una forma general de lo que sucedió por la ignorancia del pueblo. Nosotros estamos fijando nuestra posición como programa Actualidad de que no somos partidarios de la teología de la prosperidad. Nuestra denominación, nuestra iglesia está bien definida en enseñar las sendas antiguas, el fundamento doctrinal, apostólico y profético, pero no dejamos de decir, hay que tener conocimiento financiero para administrar lo que tenemos. Tenemos que depender de Dios, pero también de nuestra capacidad de conocimiento. El Señor nos va a ayudar a tomar buenas decisiones. Y esto, cuando usted estaba hablando de lo que describe Isaías, me hizo recordar el Señor lo que pasó con aquel profeta que nos relata 2 Reyes capítulo 4, donde la esposa, la viuda del profeta, se había quedado endeudada por falta de conocimiento. O sea, si era un profeta, estaba al servicio del Señor, tuvo un ministerio, pero por desconocer principios tal vez de las finanzas, de administrar lo que tenía, dejó endeudada a su familia, y esta pobre viuda estaba teniendo el gran temor de que iba a tener que dar a sus hijos por la deuda contraída por su marido. Así es, y creo que la parte importante del entender que necesitamos conocimiento sobre el manejo de finanzas es reconocer que nosotros tenemos problemas financieros. Porque no hay nada peor en este mundo es que no reconocer que uno tiene un problema. ¿Y de qué manera lo reconocemos? Pues hemos hablado en otros programas de algunas maneras en que nosotros podemos identificar qué nivel de problema financiero tenemos, o en un programa compartimos sobre un semáforo para entender el nivel de endeudamiento que nosotros podemos tener. Entonces, primero debemos reconocer que tenemos problemas financieros y que no hallamos realmente cómo emparejar nuestra situación, y que al igual que como cuando nos duele el cuerpo, que nos duele una muela, pues nadie se aguanta y pasa días y semanas con un dolor de muela y se la pasa diciendo, ay, estoy muy contento porque me duele la muela. O sea, lo primero que hace una persona cuando tiene un problema en su cuerpo o un dolor de muela, para poner un ejemplo muy típico, es que inmediatamente va a buscar al médico para ver que el dolor se le pase, o se saca la muela, o se arregla la muela. Pero muchas veces nosotros tenemos problemas financieros, sabemos que los tenemos, vivimos durante semanas, durante meses, durante años, sabiendo que necesitamos conocimiento, que necesitamos un consejo financiero para saber cómo debemos administrar nuestras finanzas, pero aún sabiendo eso no lo buscamos. Entonces, al igual que como se hace con un médico le deja una receta, un médico le dice, vaya y tómese estas pastillas, o lleve tal tratamiento, o haga tal examen. Con las finanzas también nosotros debemos de entender que debemos de hacer caso a los consejos y a la palabra de Dios. Debemos de ser preventivos y no reactivos, ¿no? Así es, y tomarnos las medicinas, lo cual implica seguir las instrucciones del médico. Exactamente. Y la palabra de Dios tiene una cantidad sin fin de instrucciones respecto al tema de finanzas. Y ahorita se me venía a la mente una instrucción muy
muy típica que dice que uno no debe de salir de fiador de nadie, porque le van a ir a quitar la cama de debajo de uno. Entonces hay una instrucción que se nos es dada y sin embargo muchos hacen caso omiso de esto. O lo ignora. O simplemente lo ignoran. Entonces ya no se cae en que no se tenga conocimiento, sino que simplemente en el no seguir las instrucciones que están en la Biblia. Exactamente. Es que yo considero que la Biblia nos da la luz necesaria. Así es. Y la decisión la tomamos nosotros para tomarla. Así y es. eso es lo que ha pasado con muchas personas, de que reciben el mensaje y no lo aplican. Por eso dice que es muy fácil reconocer que la gran cantidad de personas lo único que saben del dinero es gastárselo. Porque de ahí no se sabe mucho. Ahora, no podemos generalizar, porque no vamos a decir que todo el mundo hace eso. Hay personas que son muy sabias y que fueron educadas por sus papás a cuidar. Y llegó oía una historia de una persona que tenía mucho dinero y que sus papás no lo habían tenido, pero dice que sus papás le dieron un consejo. Le dijo: mira, tú cuida los centavos, cuida mucho los centavos, porque los quetzales se van a cuidar solos. Entonces, cuando uno aprende a cuidar en lo poquito, pues va a ser muy fácil cuidar en lo que es de mucho mayor valor. Y entonces, muchas veces las personas lo único que saben sobre el dinero, pues es simplemente gastárselo. Y no les importa si se lo gastan sabiamente o no se lo gastan sabiamente. Y no se les importa si se lo gastan pensando en los principios financieros que tiene la Biblia. Simplemente gastan por gastar. Bíblicamente tenemos el ejemplo del hijo pródigo. Así es. Él solo sabía gastarse el dinero. Y fue y se lo gastó. Y vaya, si no se lo gastó. Que hablamos en un programa sobre ello también, ¿verdad, pastor? Sobre el punto de vista de la parábola del hijo pródigo desde el punto de vista financiero, de la cantidad de dinero que estuvo involucrada en la herencia que se gastó, y luego en el anillo y en la ropa y en el buey, en todo lo que el papá fue a celebrar porque este hijo había venido. Pero todo implicó una cantidad enorme de dinero. Exactamente. Así que cuando nosotros no gastamos el dinero de una manera sabia, pues entonces no aplicamos principios de la Biblia y entonces tendemos a ir a la pobreza, como hemos compartido en otros programas. Y eso nos lleva a que si nosotros no tuviéramos un desconocimiento, una falta de conocimiento financiero, pues seríamos personas ricas, seríamos un país que tuviera otro nivel de vida, aún en los niveles actuales de ingresos que muchas personas tienen. Porque decíamos, muchas veces no se trata de que tengamos más dinero, sino que sepamos gastar lo que tenemos. Exactamente. Y que en la medida en que nosotros apliquemos diligencia, vamos entonces a seguir adquiriendo mejores ingresos o haciendo un capital o haciendo crecer un negocio. Un ejemplo sencillo: yo hace un tiempo atrás, hablando a mis hijos, les mostré dos familias. Una familia que supo administrar su dinero con tal vez el 50% menos de ingresos y tenía casa propia, con otra familia que tenía tal vez el 50% arriba, pero todavía estaba alquilando. Hay muchos ejemplos de ellos, ¿verdad? Y por eso la Biblia, Proverbios 24, versículos 3 y 4 dice que con sabiduría se edificará la casa y con prudencia se afirmará esa casa. Entonces no basta solo con construir la casa con sabiduría, hay que ser muy prudentes para mantener nuestra casa firme, afirmándola en el manejo que hagamos del dinero. Pero luego dice el versículo 4, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Aquí hay dos palabras preciosas en este versículo, dice bienes preciados y agradables. Si uno se pregunta hoy cuáles son los bienes preciados y agradables que quisiéramos nosotros tener, y cada quien va a hablar en función de los intereses que tenga. Pero para muchos un bien preciado es una casa, una buena casa o una grande casa o una gran casa, que incluso para algunos puede ser un bien preciado, puede ser una casa incluso con piscina, y una agradable casa, como puede ser un carro, como puede ser tener una moto, como puede ser, pero todos requerimos de bienes preciados y agradables, como dice la Biblia. Claro. Pero el versículo 4 empieza diciendo, con ciencia se llenarán las cámaras. Y todos sabemos que ciencia es conocimiento. Por supuesto. Y entonces, con conocimiento, nosotros vamos a llenar nuestras cámaras de todos bienes preciados y agradables. En la versión Dios habla hoy, dice, con conocimiento se van a llenar sus cuartos de objetos valiosos y de buen gusto. Así que si usted quiere llenar su casa, su cuarto, con un objeto valioso
Y yo no sé qué sea el objeto valioso que cada quien quiera, porque de gustos, hay de gustos a gustos. Y eso hemos insistido en el programa, ¿verdad? No estamos en contra de que puedan darse sus gustos, si lo tienen. Así es. El problema es de que los quiera tener, pero sin el dinero. Sin tener el dinero, endeudándose o peor aún, de una manera mala vida, de un dinero que no viene de una manera honrada. Pero es preciosa la Biblia cuando dice, con conocimiento se llenan sus cuartos de objetos valiosos. Amén. Entonces, ¿es un propósito de Dios que tengamos objetos valiosos y de buen gusto? Sí. El versículo 4 de Proverbios 24 nos lo aclara bien. Y entonces requerimos de conocimiento para llenar nuestros cuartos, para llenar nuestras cámaras. Y el conocimiento tiene que ver con la ciencia, tiene que ver con el conocer, tiene que ver con una persona que es docta en eso, con una persona que es entendida, que es inteligente, que tiene intenciones, que tiene el saber, que tiene sabiduría. Y finalmente, en la definición de conocimiento que yo estaba viendo en el original del griego, en este texto, dice que tiene que tener mucho sentido. Y a veces no se necesita tener un gran conocimiento, pero tener sentido común, que a veces en muchas personas es el menos común de sus sentidos. Correcto. Pero hay cosas que son por sentido común para saber cómo se debe de gastar. Amén. Para triunfar en la vida dice que se requieren de 3 cosas. Obviamente esta es una forma de decirlo, ¿va, pastor? Pero dice una de las cosas importantes que se requiere para triunfar en la vida se requiere aptitud. Y cuando una persona es apta es porque tiene conocimiento. Lo otro que se requiere es tener actitud. Y finalmente que tome acciones para poner en práctica sus conocimientos y su actitud. Y entonces eso en la Biblia se llama diligencia. Entonces, si nosotros queremos triunfar en el manejo de nuestras finanzas, debemos de tener aptitud, que es conocimiento en el manejo de finanzas. Debemos de tener la actitud de querer hacer las cosas, de querer cambiar. Y ahí hablamos de Romanos 12:2, cuando decimos transformemos nuestra manera de pensar. Correcto. Y finalmente debemos de ser diligentes. Lamentablemente muchas personas creen que no son aptas o que no pueden tener conocimiento. Y dicen, mire, yo para eso no sirvo, es que yo eso de manejar dinero, por eso no fui contador, dicen muchos. Y entonces tienen una actitud negativa y una actitud haragana respecto a querer o a cómo deben de manejar sus finanzas. Y nunca es tarde para poder reencauzarse, porque esto es quebrantar los paradigmas, lo que hablaba de Romanos 12:2. Así es. Romanos 12:2 es un quebrantamiento de paradigmas. Así es. Y sobre todo, sabiendo que tenemos problemas financieros. Claro. Y si yo sé que tengo un problema, pues regreso al ejemplo de la muela, sé que tengo un problema que me duele la muela, tengo que ir a buscar ayuda. Y tengo que seguir las recomendaciones o tengo que seguir la receta que me da el doctor. Pues igual, si Dios le da una receta, si Dios le da principios, siga los principios, aplique los principios, que ese es el principio para aplicar conocimiento. Siendo redundante. Exactamente, pero realmente eso es, ¿verdad? Así es. Bien, yo creo que este punto fue bien importantísimo, hermano Gustavo, tocar la falta de conocimiento de las finanzas. Yo creo que nuestros televidentes se han quedado con la expectativa de poder conocer más a fondo sus finanzas. Así es. Y el otro enemigo que vamos a ver hoy es el de las enfermedades imaginarias. Y esto puede sonar así, ¿y por qué eso? Pero a las personas que dicen tener enfermedades, pero que realmente no las tienen, se les llama hipocondríacas. Y uno dice ese nombre tan raro, pero esto, aunque es más frecuente en mujeres que hombres, se da entre los dos. Y esta no es más que una enfermedad o no es más que una actitud de personas que dicen tener una u otra enfermedad, y esto no sería ningún problema, porque cada quien puede pensar de ella lo que quiera. El problema es cuando el tener una de estas enfermedades les implica el estar gastando una gran cantidad de dinero en enfermedades imaginarias. Y hay un ejemplo de un médico que ya cansado de que no le encontraba ninguna enfermedad a la señora, le dice, mire, usted es una persona completamente sana. Sus padecimientos únicamente están en su mente, porque usted es la que se los cree. Y la señora, aún insistiendo, dice, entonces tengo un tumor cerebral, doctor,
porque los problemas están en Ahí pueden ver la diapositiva ahorita en la pantalla, para que se rían un poquito. Yo creo que eso ha pasado en muchos casos, en las mejores familias. Pasa en todo lado. Y la característica esencial o especial de las personas que padecen de hipocondría es la preocupación y el miedo a padecer una enfermedad. O es la convicción de tener una enfermedad grave a partir de lo que ellos creen porque le aparece algún síntoma en el cuerpo. Y eso puede ocurrir como lunares, heridas, alguna tos, algún movimiento involuntario, alguna sensación física, y que aunque el médico le asegure que no tiene nada, el hipocondríaco solamente se queda tranquilo por un rato, pero su preocupación vuelve de nuevo. Y puede que usted, pastor, conozca a alguien que si le duele la cabeza dice que tiene un tumor, que si le duele el estómago ya está pensando que es cáncer. Y cuando van al médico y el médico les dice que no tienen nada, pues acusan al médico de que es un ignorante porque no sabe, porque ellas están malas y el médico pues simplemente no le atina porque les dijo que no tienen nada. Y fíjese, hermano Gustavo, que en mi vida ministerial, y bueno, parte de lo que enseñamos sobre el mover también de las tinieblas, porque no tenemos que desajenarnos que nuestra lucha es contra carne, no es contra carne y sangre, sino contra espíritus y potestades. Yo he enseñado mucho al respecto sobre el terror nocturno. Dice la palabra en el Salmo 91:5, no temerás el terror nocturno. Y las personas que tienen este problema de agencias de enfermedades se enferman en la noche. Y tienen un cuadro de temor y de miedo de que están pasando su última noche. Y muchos relacionan sus enfermedades a la familia, o porque en la familia todos han tenido, o alguno tuvo, o a mí también me va a dar. Y la razón para incluir las enfermedades imaginarias entre los enemigos de las finanzas es porque las personas gastan mucho dinero en exámenes que necesitan. Buscando una respuesta. Buscando una respuesta. Y porque ya no solo gastan en exámenes de laboratorio, sino que ya gastan en resonancias magnéticas, en ultrasonidos, tomografías, y no sabe uno ni en qué cantidad de exámenes más que sean caros. Y al cabo de los años o al cabo del año, pues no son más que miles y miles de quetzales que van saliendo de la casa. Y eso damos testimonio con mi esposa, porque nosotros fuimos víctimas de esta situación cuando estábamos sin Cristo. Íbamos con un médico esperando una respuesta y como que queríamos oír el diagnóstico más terrible para quedarnos tranquilos. Y nos decía, no tiene nada. Y normalmente cuando se da un diagnóstico, yo acabo de tener una experiencia con una persona, lo primero que piensan es lo peor y lo más grave. Tremendo. Y le dijeron, tiene un tumor, y dice, es cáncer, y es terminal, y entonces se va a morir. Y ya tengo corto el tiempo. La mente lo relaciona inmediatamente a ello, y entonces debemos de hacer nuestros exámenes de rutina, porque deben de hacerse, pero sin llegar al extremo de volverse obsesivo y de volverse un temor. Y me pareció interesante, pastor, compartimos antes la palabra en Filipenses 2:25, porque aquí está hablando Pablo a los filipenses y les dice, mas tuve por necesario enviarnos a Epafrodito, mi hermano y colaborador y compañero de milicia, vuestro mensajero y ministrador de mis necesidades. Mire cómo lo describe, todo lo que significaba para Pablo. Dice, porque él tenía gran deseo de verlos a ustedes y gravemente se angustió porque ustedes habían oído que él estaba enfermo. Entonces, él se angustió porque los demás, los de Filipo se habían enterado de que él se había enfermado. En el versículo 27 dice, pues en verdad él estuvo enfermo, incluso estuvo a punto de morir, pero Dios tuvo misericordia de él, y no solamente de él, sino también de mí, para que yo no tuviese tristeza sobre tristeza. Así que lo envío con mayor solicitud, para que al verlo de nuevo, ustedes se gocen y yo esté con menos tristeza. Tremendo. O sea, la enfermedad que él tuvo causó tristeza en el pueblo, en los filipenses, y tristeza en Pablo. Y Pablo le dice, bueno, se los voy a enviar para que ustedes pues lo vean. Y cuando ustedes lo vean, pues tienen gozo. Y dice, recíbanlo pues en el Señor con todo gozo. Y tener en estima a todos los que son como Él. Y eso nos regresa un poquito antes a Filipenses 4, 6, 7 con un texto que dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones
delante de Dios con oración, con ruego y con acción de gracias. Y la paz de Dios que sobrepasa vuestro entendimiento guardará dos cosas: vuestros corazones, donde están las emociones, y vuestros pensamientos, pero los va a guardar en Cristo Jesús. Amén. Entonces no debemos de estar Preciosa afanados, no debemos de estar, debemos de confiar en la paz de Dios. Y en el Salmo, la semana pasada leímos en el Salmo 112, 7, no tendrán temor de malas noticias. Su corazón debe estar firme y confiado en Jehová. Y Proverbios 1:33 dice, mas el que oyere habitará confiadamente y vivirá tranquilo sin temor del mal. Entonces, para aquellos que estén con temor de enfermedades, con temor de estarse inventando enfermedades que realmente no las tienen, y si el doctor ya le dijo que no tiene nada, pues confíe plenamente, su corazón esté confiado plenamente en Jehová. Podemos resumir: no se deje robar la paz, no se deje robar la salud, no se deje robar el gozo que puede tener echando fuera todo esto, que es un enemigo de sus finanzas, porque le va a robar el dinero. Así es. Y pastor, quizás ya para ir terminando, me recordaba cuando nosotros pasamos hace un año la situación de enfermedad de leucemia en nuestro hijo, que es una situación muy difícil para quien escuche de eso. Nos dijeron, el 50% de cura de la enfermedad es la actitud, y la actitud positiva y la fe puesta en Dios. Amén. Y después nos enteramos de una persona que no era cristiana y que le costó mucho enfrentar la misma enfermedad, y cuando preguntamos de esa persona nos dijeron, mire, la enterramos hace 2 meses. Entonces, cuán importante es tener la fe y estar en nuestro corazón confiado en Dios. Realmente ha sido bien interesante, el tiempo nos ha avanzado. Yo quiero animarlos a que puedan creer que hoy Dios le habló para que tenga conocimiento de sus finanzas, y también que pueda usted creer de que no tiene que estar aferrándose de enfermedades inexistentes. Dios nos habló de una forma especial. Le dejo el tiempo para la despedida, hermano Gustavo. Gracias. Pues dejar el versículo final, 2 de Pedro 1:6, donde dice, al conocimiento nosotros debemos de agregarle dominio propio, y al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad. Necesitamos conocimiento, sí, pero también necesitamos dominio propio, y necesitamos tener paciencia y estar confiados plenamente en Jehová. Amén. Ha sido un privilegio compartir con ustedes un programa más de actualidad. La próxima semana le traeremos, siempre de esta misma serie, Los enemigos de las finanzas. Vamos a describir otros 2 enemigos que puedan estar atacando sus finanzas. Dios les bendiga y hasta pronto.